Vamos directamente a él, a Eduardo Robinson, tratando de entender todo lo que viene ocurriendo y por qué justamente nuevamente el dólar llega a este valor en el mercado libre. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está usted? Hola Eduardo, un gusto saludarte. Bueno, un día en el cual el gobierno venía anunciando precisamente desde hace 90 días que el dólar oficial está, o estaba mejor dicho, en un valor establecido, fijo, a 350 pesos la cotización mayorista, 365 la minorista. Pero bueno, se decidió retomar esto que técnicamente se denomina crawling peg o mini devaluaciones para ir corrigiendo precisamente el dólar oficial, precisamente porque, bueno, desde hace 90 días la inflación, por supuesto, ha seguido escalando. Hemos acumulado en los últimos 3 meses alrededor de 35% de inflación, con un dólar que ha estado, un dólar oficial me refiero, que ha estado, digamos, fijo, y eso entonces hay que empezar a corregir. Por supuesto, eso ha tenido, y ya muy previo también al acto electoral del próximo domingo, una reacción en el mercado donde estamos viendo que se ha empinado nuevamente la cotización del dólar blue, el dólar marginal, que vuelve a estar alrededor de los 1.000 pesos, con lo cual, bueno, vamos a ver, por supuesto, en lo que queda del día y, por supuesto, en las 2 jornadas previas al acto comicial, cuál va a ser el comportamiento de esta variable fundamental en lo que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Mucho se habla de los efectos que tiene una suba del dólar libre en la economía en general, que termina impactando en los bolsillos. Quiero preguntarle por qué estas expectativas se disparan. ¿Es solo lo electoral o es la economía también y qué lo que puede pasar la semana que viene según quien gane? Bueno, sí, son varios factores, Eduardo, no es solo un factor. Acá lo que estamos viendo es primero que hay que corregir el tipo de cambio, porque, como le decía recién, el tipo de cambio ha quedado retrasado en relación al resto de los precios de la economía, con lo cual tiene que haber una corrección necesariamente de ese tipo de cambio. Ahora, esto repercute, por supuesto, en la inflación. Argentina tiene un problema serio inflacionario, somos la 4ª inflación del mundo, con lo cual todo lo que tiene que ver con el ajuste que está teniendo el tipo de cambio oficial y, por supuesto, el resto de los dólares va repercutiendo en los precios de una economía que básicamente se mueve mucho al compás de cómo se vaya moviendo, al ritmo que vaya la devaluación de nuestra moneda, con lo cual... La expectativa todavía no va hacia una tranquilización. No, por el contrario, esto no implica alentar ningún tipo, digamos, de comportamiento, pero cuando uno mira la lógica económica, lo que tiene que ver es, primero, Argentina tiene que corregir, la economía argentina tiene que corregir los precios relativos, el sistema de precios relativos, esto es, los bienes por ejemplo, los bienes en relación con las tarifas de servicios públicos, por ejemplo, tiene que haber una corrección y, entre otros precios relativos que se tienen que corregir, es precisamente el tipo de cambio, el dólar. Entonces, las expectativas, independientemente de quién sea el ganador en las elecciones del próximo domingo, es que va a haber una necesaria corrección de todas estas variables que se las ha venido tratando de pisar precisamente para contener la tasa de inflación, pero todos sabemos que hay un gran volumen de lo que se llama inflación reprimida, sobre todo en tarifas de servicios y en otros activos, en otros bienes también, que necesariamente van a tener que corregirse, porque de lo contrario se hace insostenible, ¿no? Sergio, Carolina, ¿me escuchamos? Sí, hola Eduardo, ¿cómo le va? Gracias como siempre. ¿Cómo se hace esa corrección del tipo de cambio? Porque ya lo hablamos muchas veces, con el tema de la dolarización que propone Milei, muy complicado si no hay dólares. Unificar el tipo de cambio es muy complicado si tampoco tenemos dólares, pero ¿cómo se hace esa corrección? Bueno, Sergio, mira, lo más importante va a ser que quien sea presidente el domingo, pero sobre todo quien asuma la presidencia a partir del próximo 10 de diciembre, establezca un programa macroeconómico consistente, coherente, creíble, que le devuelva a la macroeconomía argentina un sendero de competitividad, con un tipo de cambio también competitivo, pero para eso se necesita ir reduciendo la tasa de inflación. Si la tasa de inflación sigue corriendo a los valores que estamos viendo, que proyectados están dando inflaciones anuales del orden del 180%,
Lamentablemente, bueno, el dólar, por supuesto, va a seguir siendo la incógnita y va a seguir, vamos a seguir un poco con este dilema. Si no hay un programa macroeconómico consistente, lamentablemente no va a haber forma de corregir todos estos desajustes, que entre otros desajustes es el cambiario. Ahora, con lo cual tiene que haber necesariamente un programa, ¿no? Sí, escucho, Carolina, sí. Sí, usted también mencionaba de que había que corregir los precios relativos. Ya los argentinos no sabemos qué es barato y qué es caro porque se perdió totalmente el norte en este punto. Pero también vemos que cuando baja el dólar los precios no bajan. Cuando tenemos un mes donde la inflación afloja, tampoco bajan los precios, entonces todo queda alto y para colmo vamos atrás del dólar en un montón de cosas. También hay que ver cómo se arregla el mercado. Sí, por supuesto. Esto es un poco reforzando la respuesta que le daba recién a Sergio. Todas estas cuestiones, el sistema de precios relativos, el tipo de cambio, estas correcciones, subrayo, que hay que introducir en la macroeconomía argentina, tienen que estar respaldadas por un programa económico, es decir, tiene que haber claridad en cuanto a cómo van a ir evolucionando las distintas variables para ir, primero, estabilizando el nivel de precios, disminuyendo la tasa de inflación, luego, por supuesto, para que se vayan corrigiendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tarifas de servicios públicos. Entonces, todo ese, llamémosle así, ese sistema de precios relativos que hay que corregir, tienen que estar enmarcados dentro de un programa consistente, coherente, que traiga previsibilidad a la macroeconomía argentina. No se puede solamente tomar el dólar por un lado, luego voy a tomar el precio de las tarifas por otro lado, es decir, tiene que haber un hilo conductor, un programa macroeconómico que vuelva a traer credibilidad. De lo contrario, vamos a ver lo que hemos visto durante el último tiempo en la economía argentina, que es un desorden macroeconómico, precisamente porque no hubo un programa explícito para poder estabilizar los precios y poder retomar un sendero de crecimiento, de que vuelva el crédito a la economía. Hoy es una economía que ha perdido la moneda prácticamente, ha perdido el crédito. Entonces tiene que haber esas correcciones independientemente de quién sea electo presidente a partir del domingo y, por supuesto, cuando asuma la presidencia a partir del 10 de diciembre, ¿no? Me permito sumar una pregunta a esto. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que estar alertas y ver que tienen que sí o sí formar parte de un programa de estabilización, como para que, digamos, alguien está hablando de eso? Tiene que haber un conjunto de la política, no quiero ser demasiado técnico, pero tiene que haber un conjunto, la política fiscal, es decir, cómo va a evolucionar el gasto público, cómo van a evolucionar los impuestos, es decir, este desequilibrio fiscal que nosotros tenemos de manera casi crónica en la Argentina no es la solución para precisamente que la gente crea que no va a haber más emisión de moneda, que se van a empezar a estabilizar los precios. Luego tiene que ser la política monetaria. ¿Cuál va a ser la política monetaria? Es decir, todo lo relacionado con la expansión o contracción del circulante en la economía. Lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos es una expansión fenomenal de la cantidad de dinero que hay en la economía. Por lo tanto, eso va a repercutir directamente en los precios, no solamente ahora, sino en los próximos meses de verano. Vamos a ver, porque esta inyección de moneda que se ha hecho en el último tiempo en la economía argentina va a repercutir derecho en la tasa de inflación, porque la producción no va al ritmo. Luego la política cambiaria, luego la política comercial, la política de ingresos salarial, la política de lo que tiene que ver con las tarifas de servicios públicos. Todo eso tiene que estar en un programa macroeconómico para darle consistencia y previsibilidad. De lo contrario, son como cosas sueltas que no van en una dirección o no convergen a un objetivo específico, ¿no? Perfecto. Gracias, licenciado. No, por favor. Gracias a usted. Un conjunto de factores muy amplio, pero que en realidad es el que creo que todos aspiramos a que se logren ir encauzando, como para que la vida del asalariado final, del bolsillo de cada uno de los ciudadanos, pueda generar alguna mejora, tener alguna mejora. Sí, cada vez más flacos y empobrecidos. Veremos qué pasa. Gracias, Edu.